Bien, vamos a hablar ahora de lo que anunció en el día de ayer el jefe de gabinete Marcos Peña, dando allí explicaciones en la Cámara de Diputados sobre la gestión del Gobierno Nacional y algunos proyectos que tienen pensado llevar adelante en los próximos meses. Uno que acaparó la atención y sobre todo para los trabajadores tiene que ver con las modificaciones y en lo que tiene que ver con las escalas del impuesto a las ganancias y el proyecto de ley que van a enviar al Congreso de la Nación. Julián. Sí, Claudio, a ver, una promesa del gobierno, yo diría casi de campaña, ¿no? Hace ya varios meses el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando estaba en campaña, había prometido modificaciones en el impuesto a las ganancias y en parte había cumplido en el mes de febrero, cuando se modificó lo que se llama el mínimo no imponible, que es el monto a partir del cual, de lo que son los ingresos, uno tiene que empezar a pagar ese impuesto, el impuesto a las ganancias. Un impuesto que es progresivo, un impuesto que está pensado al menos de esa manera, es decir, que el que más gana, más paga o más le gira al fisco en concepto de impuestos. Y en el día de ayer, Marcos Peña, el jefe de gabinete, como vos señalás en el Congreso, lo que hizo fue anticipar que se va a estar enviando justamente a la Cámara Baja probablemente lo que es este proyecto para modificar no solo el mínimo no imponible, que el gobierno puede hacerlo incluso por fuera de lo que es el Congreso, pero sí para modificar lo que son las escalas del impuesto a las ganancias, que son las que terminan impactando quizás con mayor contundencia en lo que es el margen que uno termina aportándole al fisco en concepto de tributos. ¿Cómo funcionan las escalas? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Cuando uno empieza a pagar ganancias, en este caso por lo menos lo que son los montos vigentes, hay que recordar que un trabajador soltero que tiene un ingreso de bolsillo superior a los 18.800 pesos empieza a pagar ese impuesto y en el caso de los casados con dos hijos, que es uno de los ejemplos típicos que se da, a partir de los 25.000 pesos de bolsillo. Bueno, en ese sentido, una vez que uno empieza a pagar el impuesto, la alícuota que se aplica sobre la diferencia entre estos montos y lo que terminás ganando vos o de alguna manera acusando como ingreso es del orden del 30-35%. Pero no está escrito así en el impuesto. El impuesto tiene distintas escalas. Digamos, una vez que vos empezás a pagar ganancias, te pueden aplicar una alícuota del 9%, del 15%, del 18%, del 25% o del 30 y 35%, pero no siempre venía dándose este escenario porque recordemos que se congelaron prácticamente lo que son estas escalas. ¿Cuánto hace que no se modifican las escalas? Hace prácticamente 10 años, yo te diría. Incluso hasta, si no me equivoco, un poquito más también. Parece, ¿no? 12 años probablemente. Entonces, lo que terminaba pasando era que automáticamente, por más que te modificaran el mínimo no imponible, una vez que vos cruzabas esa barrera que fija el impuesto, automáticamente se te aplicaba casi el 35%. Es decir, que vos terminabas destinando un 35% de lo que era tu ganancia imponible. Con toda la inflación que hubo, nunca se modificaron las escalas. Claro, como no la inflación lo que hacía era que te reajustaran el salario, pero en esos términos no se modificaban lo que eran esas escalas. La promesa del jefe de gabinete ayer, que es significativa por estos términos, porque se van a modificar lo que son las escalas, tiene que ver con este punto central, si bien también se descarta que el gobierno va a impulsar lo que es una actualización de las deducciones, que es aquello a lo que vos le podés restar a lo que es el monto imponible que vas a estar pagando en distintos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si tenés un crédito hipotecario, podés restarle al impuesto lo que es tu pago de los intereses. Si pagás un servicio médico también. Es decir, hay diversas cuestiones también, digamos, si uno tiene un salario y tenés un monto imponible, podés restarle, por ejemplo, si tenés a alguien a cargo, una persona mayor. Es decir, hay diversas el servicio doméstico también. El servicio doméstico. En otros países la verdad que estos ítems son realmente muy discutidos, habitualmente son difundidos. ¿Por qué? Bueno, porque si vos vas a pagar un determinado impuesto y podés deducirle lo que son gastos cotidianos que tenés, obviamente tenés que aprovechar ese beneficio porque ya estás pagando un impuesto más que importante. En la Argentina esto se había desvirtuado en los últimos años porque lo único que se modificaba era el mínimo no imponible, es decir, quién quedaba dentro y afuera del impuesto, pero a partir de allí, una vez que vos entrabas en el impuesto, que hay más de 1 millón de personas que lo pagan en Argentina, bueno, la alícuota era muy importante, es decir, te retiraban una cantidad muy fuerte de recursos que se los giraban al fisco y además tenías totalmente congeladas las escalas y al mismo tiempo las deducciones. Quiere decir que prácticamente lo que vos deducías del impuesto era muy poco. Para darte un ejemplo, el límite son 20.000 pesos anuales en concepto de crédito hipotecario.
cuando quizás hoy en una cuota uno ya está pagando entre 4, 5, 6 mil pesos vinculado a lo que es una cuota o en un solo mes. Entonces las limitaciones eran fuertes. En ese contexto se discutieron otras cosas en el Congreso. La verdad es que hubo muchos diputados, legisladores en general, que le hicieron preguntas bastante incómodas al jefe de gabinete. Salió relativamente airoso cuando dijo, bueno, yo creo que la inflación va a ir bajando. De hecho, la inflación de agosto, fíjense ustedes, la inflación de agosto, dijo Marcos Peña, va a ser la más baja en términos mensuales de los últimos 10 años. ¿No? Ahí se comprometió. Y después dijo, yo me comprometo a que si uno toma la inflación marzo contra marzo, está hablando de marzo del 2017 contra marzo del 2016, sí, esa inflación va a estar por debajo del 25% anual. ¿No? El gobierno está de alguna manera centrando lo que son sus promesas en términos de inflación, no así de reactivación económica, donde quizás le está costando mucho más, porque obviamente lo que no hay son desembolsos fuertes en materia de obra pública y algún tipo de programa de política industrial, y son los dos factores que están llevando a la economía, por lo menos a, yo diría, un aterrizaje suave después de haber tenido un derrumbe bastante fuerte a lo largo del año. Es decir, todavía esos sectores hoy están conspirando contra la reactivación económica. De hecho, recordemos que el número de despidos en el sector de la construcción supera los 100.000 en lo que va del año, y en lo que respecta a la industria también, ¿no? Con caídas muy fuertes porque cae Brasil, y que es un demandante, yo diría, de los principales de la industria argentina, y también tenés un mercado interno que con la caída de consumo obviamente lo que ha generado es que esos sectores estén hoy con capacidad ociosa y que en algún punto también estén recortándose gran parte de lo que son las ramas industriales que tiene la Argentina. Indudablemente. Pero entraría en vigencia a partir de 2017, por más que se manda ahora en septiembre el proyecto de ley. Sí, digamos, el gobierno sostiene lo que ha sido, eso sí, desde principios de año lo que ha dicho es, nosotros vamos a modificar ganancias, pero la vigencia va a estar a partir del año 2017. En este sentido no hay modificaciones, lo que sí van a hacer es una negociación a partir del mes que viene en lo que respecta al proyecto que van a estar enviando al Congreso. Gracias, Julián. Seguimos.